noches. Bienvenidos a esta sesión dedicada a la energía verde que se lleva a cabo, se organiza en colaboración la SRAP junto con el Instituto Cervantes de Sydney. Me presento, soy la directora del Instituto Cervantes de Sydney aquí en Australia, y esta sesión confío que sea de vuestro interés. Se ha preparado con grandes expertos por parte del mundo de la ciencia en español, y forma parte de una serie de actividades que estamos poniendo en marcha con motivo de la Semana Nacional aquí en Australia de la Ciencia. En este caso es el segundo debate de 3 que vamos a celebrar en esta Semana de la Ciencia, como digo, en colaboración los 3 debates junto con la SRAP. En este caso, el debate se centra en energía verde y tenemos el honor de contar con participantes de muy alto nivel. En este caso, gracias a Eladio Hernando por participar como moderador, también miembro de la SRAP, así como a nuestros expertos en esta materia de energía verde. En primer lugar, al doctor Carlos Sánchez Díaz, que ha preparado un vídeo específico para este debate, ya que no puede estar aquí con nosotros en estos momentos. El doctor Carlos Sánchez es ingeniero electrónico, en concreto de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en hidrógeno, en energía verde, así como el doctor César Menéndez Muñiz, que también es experto en esta materia, en concreto es investigador asociado de la Escuela de Ingeniería, en este caso química, de aquí a Australia, Nueva Gales del Sur. Tenemos el honor de poder compartir con ellos un momento, un debate distendido en esta materia, y reitero también el agradecimiento no solo a todos los participantes que están al otro lado, sino también, por supuesto, a nuestro intérprete que nos está proporcionando interpretación simultánea, Chaco, en estos momentos para este evento y los demás en los que participamos con la SRAP. Muchísimas gracias a todos, confío que sea de vuestro interés y reitero que la temática de la ciencia es fundamental también para el Instituto Cervantes de Sydney. Es uno de nuestros cometidos principales el colaborar para que la ciencia en español se difunda tanto en esta semana como en otra serie de eventos, y en colaboración, en este caso también con la SRAP. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Perdón, dar en un principio muchas gracias a Coral por la introducción y al Instituto Cervantes por permitir participar en este evento a la SRAP en la Semana Nacional de la Ciencia, sobre un tema que está totalmente de actualidad, como es el de la energía verde. Si me dais la ocasión, voy a hacer una muy breve introducción de lo que es la SRAP o de quiénes somos la SRAP, antes de dar paso a nuestros invitados. Bueno, como veis, la SRAP es una asociación sin ánimo de lucro de investigadores españoles en Australia y Pacífico. Voy a ser muy breve porque además esto lo habréis visto ayer los que habéis atendido, otros lo veréis mañana. Es una asociación sin ánimo de lucro fundada y creada por investigadores y para investigadores fundamentalmente, con una serie de objetivos que fundamentalmente es promocionar la investigación y la colaboración entre investigadores en el entorno en el que nos encontramos, en Australia y Pacífico. Así como ayudar a instituciones tanto australianas como españolas en cualquier proceso de investigación en el que se pueda aportar conocimiento desde un lado o desde el otro, o como intermediarios entre los dos sistemas, ¿no? También, obviamente, tener su punto de influencia en el sistema de investigación español, ¿no? Para ello, bueno, pues se cuenta con un número creciente de socios, casi 200, con los que contamos ya, repartidos por todo el territorio geográfico australiano y de Nueva Zelanda. Y además se cuenta con la participación, la exponencialización y la colaboración de una también creciente número de entidades, tanto privadas como públicas, así como universidades en Australia y Nueva Zelanda. Se organizan, gracias a estas colaboraciones y a los miembros de la SRAP, una serie de eventos a lo largo del año. El fundamental es uno anual, que es el Foro Científico, que se lleva haciendo desde el año 2015 y este año tendrá
una nueva versión a finales de noviembre, un mundo colaborativo, al que estará todo el mundo invitado. Otras actividades relacionadas con la investigación pasan por visitas a centros de investigación, organizar eventos con temáticas sobre las que están investigando los asociados, excursiones, eventos más informales. Uno de estas actividades son los Research Bites, que es el que organizamos hoy, en torno a un tema muy concreto que es Green Energy, ¿no? Las energías verdes, ¿no? Para este evento vamos a contar con dos invitados. Uno de ellos que ya ha presentado Coral, el doctor Carlos Sánchez Díaz, que es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y en la que actualmente ejerce su labor como docente, como académico. Y además es el coordinador del proyecto ASSET dentro de la Unión Europea a través del Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad. Y luego me imagino que durante el vídeo nos contará un poco más en detalle en qué consiste, ¿no? El segundo invitado, César, inició sus estudios y se graduó en la Universidad de Oviedo, en Química, donde también realizó su máster y luego pasó a realizar su doctorado en la Universidad de New South Wales. Vamos a contextualizar un poquito el por qué nos metemos con el mundo de la energía verde. Entonces me gustaría dejar claro la actualidad del tema, sobre todo después de haber visto el último informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, en el que deja claro bueno, la situación, digamos, crítica en la que estamos dejando el planeta, y no solo la salud del planeta, sino nuestra salud como parte integrante de él, ¿no? Entonces, entre los objetivos de la Cumbre de París y de las propuestas del report por el cambio climático, se está planteando un proceso de descarbonización que ha marcado unas pautas para el año 2050, en el que se pretende, bueno, repensar de un modo u otro y avanzar en diversas perspectivas con respecto a la generación de energía. Además de la generación, es la demanda y el transporte y distribución de esta. Nos vamos a centrar hoy en el tema de la generación, ya que no podemos abordar todos los aspectos o todas las perspectivas, y en ese sentido parece como evidente, ¿no?, excepto para los negacionistas, ¿no?, que nuestros esfuerzos en la producción de energía deben ir dirigidos hacia lo que denominamos las energías limpias o verdes, ¿no?, con el fin de minimizar esos efectos negativos que la generación en su modelo actual produce sobre nuestro entorno, ¿no? Y como decía antes, en nosotros mismos como parte indisoluble de este entorno, ¿no? Bueno, pues nuestros dos invitados hoy nos van a dar una explicación, nos van a hacer entender mejor en qué momento o qué papel juega el hidrógeno actualmente en la generación de energía y su potencialidad como energía verde, contribuyendo a la sostenibilidad del futuro modelo energético que la sociedad actualmente demanda en mayor medida. Pues con esto casi doy paso al vídeo de Carlos Sánchez como primer invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Eladio por la presentación y a Coral por la oportunidad que me brindan para poder presentar las tecnologías de hidrógeno cuando el hidrógeno se utiliza como vector energético en estas jornadas de ciencia en Australia que organiza el Instituto Cervantes en Sydney. Soy Carlos Sánchez, soy investigador del Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia y trabajo desde hace 16 años en temas de hidrógeno, como en la parte de investigación y últimamente también en la parte de docencia. Vamos a empezar la presentación con una introducción a lo que es el hidrógeno. El hidrógeno es el componente más abundante del universo, supone las 3/4 partes de los componentes que hay en el universo y un 90% de los átomos que existen en el universo. Sin embargo, es escaso en la atmósfera terrestre, porque es un elemento muy reactivo que lo podemos encontrar siempre enlazado a otros componentes, formando compuestos, y normalmente es muy abundante en la corteza terrestre, enlazado al carbón o formando parte del agua. Como todos sabemos, es el elemento más simple que
existe, es un protón y un electrón. Fue descubierto en el siglo XVI. Lavoisier lo nombró como generador de agua, del griego hidro es agua, genes es de generar. Lo nombró de esta forma porque el hidrógeno reacciona de una forma muy sencilla con el oxígeno, forma el agua y desprende una cantidad de energía. La forma en cómo esa energía puede ser medida es utilizando el low heating value, la capacidad calorífica inferior de los compuestos químicos, que es la cantidad de energía que está disponible para hacer un trabajo externo. Cuando hablamos de gases, resulta que el hidrógeno tiene la mayor energía por contenido en masa. Todos los combustibles, aquí tenemos una muestra, una gráfica, en donde aparecen contenido de energía por masa de distintos combustibles. El hidrógeno es el que mayor contenido energético tiene por masa, es el que menor tiene un contenido energético muy bajo por unidad de volumen. Hay que utilizar mucho volumen y eso implica que los tanques que se utilizan son grandes y pesados. El hidrógeno se ha utilizado, por ejemplo, en la industria petroquímica, en la industria del acero, en la industria aeroespacial o en la fabricación de semiconductores. Queremos centrarnos en el uso del hidrógeno a partir de fuentes renovables. De esta forma, el hidrógeno se constituye como un vector energético. No es en sí mismo una fuente de energías, es un tránsito entre las fuentes de energías renovables hacia desarrollo de una determinada aplicación. No puede ser aplicado en el transporte, se puede inyectar en la red de gas, se puede producir hidrocombustibles, se puede utilizar en aplicaciones estacionarias para producir energía eléctrica y calor, o utilizado como materia prima en determinadas industrias. En esta presentación lo que vamos a ver son las tecnologías que son necesarias para el uso, la producción y el uso del hidrógeno. Este sería una representación del ciclo del hidrógeno cuando se produce a partir de la electrólisis del agua. El hidrógeno se almacena, se puede vender para cualquier otra aplicación o puede ser utilizado en una pila de combustible para producir energía eléctrica y calor en aplicaciones domésticas o aplicaciones industriales, y el residuo generado por esa combinación es agua que puede otra vez volver al sistema de electrólisis. En la presentación vamos a ver las distintas tecnologías de producción de hidrógeno a partir del agua, almacenamiento, pilas de combustible. Sin embargo, el hidrógeno obtiene por distintas vías. La más habitual, la más barata de producir es a partir de combustibles fósiles, casi el 95% del hidrógeno que se utiliza actualmente en la actualidad proviene del reformado del metano, una técnica que produce emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, actualmente la tendencia es promocionar el uso de las fuentes renovables para la producción de ese hidrógeno, bien sea por la descomposición del agua, por electrólisis, pirólisis o termólisis, o bien a través del biogás producido desde residuos vegetales, residuos de la agricultura, de la limpieza de bosques, a partir de biomasa. La característica de este hidrógeno es que, a pesar de que las técnicas de producción producen emisiones, ese CO2 ha sido previamente capturado por la biomasa, por lo tanto las emisiones netas son nulas. Ambos sistemas, el de la generación a partir de agua o a partir de biomasa, se consideran renovables, un hidrógeno renovable. Todas estas formas de producción de hidrógeno nos llevan a tener que calificar el hidrógeno en distintas categorías, y de ahí vienen los colores del hidrógeno. El hidrógeno gris es el que se produce directamente de los combustibles fósiles, presenta unas importantes emisiones de gases de efecto invernadero. Como hemos comentado, el más habitual es el reformado del metano. Ese constituye el hidrógeno gris. Con las mismas técnicas, capturando las emisiones, capturando el carbono que se produce, conseguimos el hidrógeno azul. Y recientemente se ha añadido el hidrógeno turquesa, que es el que se produce directamente del gas natural, pero utilizando la técnica de pirólisis, que no produce emisiones, ya que con esta técnica el carbono resulta en estado sólido directamente. Por lo tanto, no hay emisiones de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, es el hidrógeno verde el objetivo de lo que se pretende promocionar con los fondos de recuperación de la Unión Europea, y es el que se produce de fuentes de energías renovables. En este caso puede ser o bien mediante electrólisis o bien a partir de biogás, pero la electrólisis debe ser garantizado que se produce con electricidad generada por fuentes renovables. No sirve conectar directamente a la red eléctrica, porque en la red eléctrica hay un mix de generación en el que se introducen gases, tecnologías contaminantes. Hablando de electrólisis, la electrólisis consiste en la ruptura de la molécula del agua. Es una
una acción que requiere mucha energía. Utilizando electrolizadores de baja temperatura, la eficiencia puede ser entre el 72 y el 80%, y el consumo en ese tipo de electrolizadores suele ser unos 4,5 kilovatios hora por metro cúbico de hidrógeno generado. Aquí tenemos un esquema, una representación de cuál serían los componentes de una stack, de una celda, mejor dicho, de electrólisis. Tenemos el ánodo, el cátodo, necesitamos una fuente de energía externa en continua para producir el hidrógeno y el agua en la descomposición del agua. Los electrolizadores se pueden clasificar o bien por su temperatura de trabajo, las que hemos visto, los electrolizadores de baja temperatura normalmente trabajan por debajo de 80 grados y las tecnologías son o bien alcalina o bien de membrana de intercambio de protones. Es una solución que está extendida, es la que mejor se adapta a las fuentes de energía renovable. Sin embargo, tiene ciertos problemas por alto consumo de energía eléctrica. Ese alto consumo hace pensar que si se utiliza una fuente de energía térmica externa, puede ser una torre de concentración solar o bien la torre de refrigeración de una central nuclear, parte de la energía de la descomposición del agua se aporta de forma térmica y el consumo de energía eléctrica sería menor. Eso implicaría la electrólisis de alta temperatura, donde los rangos de operación de los electrolizadores, en este caso con la tecnología de óxido sólido, están entre 900 y 1000 grados. A pesar de eso, esta tecnología, la de óxido sólido, es una tecnología todavía en desarrollo, y la que comercialmente se puede encontrar son la tecnología alcalina. Una disolución alcalina es la tecnología más madura. Desde los años 60 se está empleando la tecnología alcalina para producir hidrógeno en un medio básico. Es una tecnología muy madura y que actualmente es la que más potencia puede instalar en un sistema de electrólisis. Pero también está apareciendo la tecnología PEM, la de membrana de intercambio de protones, que trabaja en un medio ácido. En este caso, la membrana se comporta como un medio ácido y que tiene ciertas características que la tecnología alcalina no tiene en cuanto a la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables. Como hemos comentado antes, la electrólisis del agua mediante óxidos sólidos es una tecnología que está todavía en una etapa precomercial, aún no está extendida comercialmente. Esta es la diferencia de tamaño entre las dos tecnologías que hablábamos. La alcalina, el stack de la alcalina de 1 megavatio eléctrico es el que se ve en la imagen de arriba. Vemos el tamaño del stack con respecto a los operarios, y esta es la tecnología PEM de 1,5 megavatios eléctricos, en la que, como se puede ver, el tamaño es considerablemente menor. Asimismo, el rango de operación de los electrolizadores PEM cuando trabajan a carga parcial es mucho mejor que el de la tecnología alcalina. Por el contrario, como desventaja, la tecnología PEM es mucho más cara que la tecnología alcalina de momento, aunque se está invirtiendo mucha investigación en el desarrollo de electrolizadores PEM más eficientes y más económicos. Lo que hemos visto son los stacks. También es necesaria una parte dentro para generar el hidrógeno a partir del agua. Es necesaria la depuración de ese agua, la desionización de ese agua. Si se utiliza agua que podemos conseguir del grifo, necesitamos una unidad de potencia que, cuando normalmente se obtiene a partir de la red eléctrica de alterna, hemos visto que se necesita continua. Hay que utilizar un rectificador, aparte de un transformador, para adaptar los niveles de tensión. Y finalmente necesitamos eliminar las impurezas en la generación. En el caso de la electrólisis, las impurezas son oxígeno, que puede haber atravesado la membrana, agua, que puede provenir de la disolución, y solución alcalina, que puede venir del electrolito. Esas son las tres tipos de impurezas que es necesario eliminar para obtener un hidrógeno que pueda ser utilizado después en cualquier aplicación. Esto es una comparativa del estado de madurez de las tres tecnologías que hemos visto. Como se puede apreciar, la tecnología alcalina está en un estado de madurez importante. Estos son instalaciones de más de 500 megavatios. Ya está casi en tramo comercial de la instalación, y hay muchas instalaciones del orden de 50 megavatios con instalaciones ya muy maduras de llave en mano de producción de hidrógeno con esta tecnología. Sin embargo, la tecnología PEM todavía está en un estado inicial de la comercialización, sobre todo por el coste de esa
de esa tecnología. Lo que ocurre es que cuando se utilizan con fuentes renovables, en donde la variabilidad de la fuente energética es importante, la tecnología PEM se comporta mucho mejor que la tecnología alcalina, y de ahí el desarrollo que va a mostrar en el futuro. La tecnología de alta temperatura pues, se encuentra en un estado de demostración y todavía no es comercial en la actualidad. El hidrógeno hay que almacenarlo. Las tres técnicas de almacenamiento básicas son comprimido en tanques, en líquido, en almacenamiento líquido en tanques criogenizados, o en estado sólido en hidruros metálicos. La criogenización requiere una cantidad extra de energía para conseguir que el gas se convierta en líquido, y luego una cantidad de energía necesaria para mantener la temperatura necesaria para que el gas se mantenga líquido. Por lo tanto, no es un método que se emplee de forma habitual para almacenamiento de hidrógeno, pero sí para el transporte de grandes cantidades de hidrógeno. Es rentable utilizar licuefacción del gas. Los hidruros metálicos son el método más seguro de almacenamiento de hidrógeno. Es necesaria una fuente energética de calor o bien de frío para descargar o para cargar los hidruros metálicos, pero tienen el inconveniente de que es muy pesado, porque es un compuesto sólido en donde se introduce el hidrógeno en el compuesto. Por lo tanto, para muchas aplicaciones no son muy adecuados, y las que habitualmente más se utilizan es el almacenamiento comprimido en tanques. Hay 4 tipos de tanques, están tipificados 4 tipos de tanques: el clásico aluminio o de acero para almacenamiento a 200 bares, el tipo 2, que es el mismo del anterior pero reforzado con fibra de carbono y permite el almacenamiento en 300 bares, y los tipos 3 y 4, que son los que se utilizan en los vehículos de hidrógeno, que permiten el almacenamiento hasta 350 bares para el transporte pesado y hasta 700 bares, el tipo 4, para turismos o vehículos ligeros. El hidrógeno también se puede almacenar en la red de distribución. La Unión Europea tiene un plan para que de aquí a 2040 se renueve toda la infraestructura de distribución de gas para poder admitir hidrógeno. Eso suponen unos 40.000 kilómetros de canalizaciones, y se prevé además añadir canalizaciones nuevas que puedan transportar hidrógeno. El hidrógeno es una molécula muy pequeña y es necesario unas medidas de seguridad adicionales para que no se produzcan fugas y para garantizar la seguridad. La Unión Europea tiene previsto hasta 2040 una inversión de 81.000 millones de euros en la adaptación de la red de distribución, que permitiría a España producir hidrógeno verde y exportarlo al resto de Europa. Hasta ahora hemos visto lo que es la producción y el almacenamiento. Vamos a ver de esa imagen inicial que teníamos del ciclo del hidrógeno el consumo de ese hidrógeno. El hidrógeno se puede consumir en otros tipos de fuentes de energía, en otros tipos en motores de combustión, por ejemplo, pero lo habitual es utilizarlo en pilas de combustible. Una pila de combustible realiza el proceso inverso de un electrolizador. El hidrógeno entra por el ánodo, el oxígeno entra por el cátodo, el oxígeno, que forma parte del aire, entra por el cátodo, y en la reacción se produce energía eléctrica y calor. Y el residuo es el agua resultante de la combinación de ese hidrógeno y ese oxígeno. La clasificación de las pilas de combustible, así como hemos visto que había 3 tipos de electrolizadores, en este caso hay 6 tipos de pilas de combustible de baja temperatura que trabajan por debajo de 80 grados. Encontramos las pilas alcalinas, pilas que se utilizaron en el programa Apolo y en el programa del transbordador espacial para alimentar de energía, calor y agua a los sistemas, pero es una tecnología que tiene una duración del stack limitada y por lo tanto se utiliza en determinadas aplicaciones concretas, en aplicaciones estacionarias, de generación estacionaria de energía eléctrica. Solo hay 2 compañías en el mundo que producen pilas alcalinas. Las pilas de membrana de intercambio de protones son las que más número de aplicaciones y potencia instalada hay en el mundo, sobre todo por el sector del transporte. En este caso la imagen es de un sistema de generación de 20 kilovatios de generación estacionaria de la compañía Brother. Y las pilas de metanol directo, que no son en sí mismas pilas de hidrógeno, sino que utilizan un combustible, metanol directo, pero bueno, las metemos en esta clasificación, que son pilas de pequeña potencia que suelen ser utilizadas en autocaravanas para producción de energía eléctrica a partir del metanol, o en sistemas remotos como gasoductos para la alimentación de los sistemas de control. Las pilas de media temperatura son, en este caso solamente hay una, trabajan en torno de 220 grados, y las de ácido fosfórico se utilizan fundamentalmente para generación de energía eléctrica estacionaria, y las pilas de alta temperatura
operan entre 600 y 1000 grados, las de carbonato fundido, es una tecnología muy madura y que ya está en tendencia de instalarse, trabajan entre 600 y 800 grados, y por último las pilas de óxido sólido trabajan entre 900 y 1000 grados y que son las que vienen a sustituir en generación estacionaria de alta temperatura a las de carbonato fundido. Las aplicaciones de las pilas de combustible pues las tenemos en el transporte. La primera aplicación que se hizo en el transporte fue en autobuses, porque supone una planta grande donde pueden dar sistemas grandes y pesados y almacenamiento y tanques de almacenamiento pesado, pero ya hay muchas empresas, RIDES, Daimler, CAF en España, opera a través de Solaris, fabricantes de autobuses urbanos de hidrógeno, incluso Flixbus ha adquirido una flota de autobuses de hidrógeno para operar en viajes interurbanos. También en camiones, Suiza tiene una política de penalización a las emisiones contaminantes del transporte importante, y eso ha motivado que haya un pedido a Hyundai de 100 camiones del Hyundai X100, de los cuales ya están rodando por las carreteras suizas 40 de esos camiones, y ya previamente había un camión de Soroman que estaba operando, había adquirido la cooperativa de alimentación Coop para el transporte de su mercancía. En aplicaciones móviles existen trenes, el Coradia E-Link ya está operando en Baja Sajonia, en 2022 se pondrá en marcha el Siemens, el tren de Siemens, el Mireo. En el Reino Unido se están transformando trenes eléctricos a trenes de hidrógeno. En China hay un tranvía de hidrógeno, un tranvía convencional que opera en raíles en la ciudad de Tanshan, pero en la ciudad de Pau, en Francia, se utilizan tranvías que van sobre neumáticos, es decir, es un autobús muy grande, pero que opera con motores eléctricos y a partir del hidrógeno. Por supuesto hay turismos, lo que ocurre es que el desarrollo el despliegue de estos vehículos todavía no se ha hecho de una forma tan clara como los vehículos que hemos visto antes. El Hyundai Nexo y el Toyota Mirai son los líderes en ventas en este tipo de turismo, pero también hay vehículos de transporte de carga ligeros, son vehículos eléctricos que llevan un extensor de rango de hidrógeno. Es una pila de combustible con un tanque de hidrógeno que permite ampliar el rango de operación de los vehículos eléctricos. Hay vehículos experimentales. Este es una prueba de una excavadora que ya lleva más de 12 meses trabajando alimentada por hidrógeno, pero si hay algún vehículo que ya es rentable es el sector de las carretillas eléctricas. Actualmente las carretillas eléctricas de hidrógeno están desbancando a las de batería porque eliminan la necesidad de tener una flota de baterías recargando para poder mantener operativa la carretilla eléctrica. El repostaje se realiza en 3 minutos y permite operar durante 8 horas a la carretilla eléctrica. Entonces ya es una de las aplicaciones que ya está siendo más rentable en la actualidad que su equivalente en batería. Por este despliegue, esta existencia de vehículos de hidrógeno, esa posibilidad de utilizar esos vehículos de hidrógeno que descarbonizan el sector del transporte, ha motivado la propuesta del programa H2VLC, es un valle de hidrógeno en el área metropolitana de Valencia, está promovido por el Ayuntamiento de Valencia, por el Puerto de Valencia, y recientemente se ha añadido la Generalitat Valenciana, el gobierno autónomo de la comunidad autónoma. Está centrado en la descarbonización del sector del transporte en el área metropolitana de Valencia y en su zona de influencia económica. Está constituido por 9 entidades del sector público, 31 empresas del sector privado y 6 centros de investigación. Pretendemos aprovechar los fondos de recuperación para impulsar este tipo de tecnologías en la ciudad de Valencia y en la comunidad autónoma. En cuanto a las aplicaciones de generación estacionaria, el investigador César Menéndez su ponencia versa sobre este tipo de aplicaciones. Lo voy a hacer mucho más rápido porque él ya explicará mucho mejor que yo este tipo de aplicaciones. Simplemente poner algunos ejemplos. La compañía Bloom Energy produce pilas de óxido sólido, tiene varias instalaciones en en centros de procesamiento de datos, en donde son necesarias varias fuentes de energía para garantizar el suministro eléctrico a los servidores, y en este caso se utiliza la pila de combustible como suministrador de energía primaria y la energía eléctrica, la conexión eléctrica, como secundaria. Las pilas de óxido sólido requieren
un uso continuado de operación. Pero también hay instalaciones, sobre todo en Corea. Corea ha hecho un esfuerzo muy importante en el desarrollo de este tipo de tecnologías, instalaciones de generación estacionaria, en este caso son con pilas de ácido fosfórico, son 50 megavatios en la instalación. Fabricantes europeos tenemos a Nedstack, produce pilas de combustible de 1 y 2 megavatios de tecnología PEM, y se prevé la instalación en Seosan, también en Corea, de la primera instalación de producción de energía eléctrica a partir de hidrógeno. 50 megavatios de producción de energía eléctrica a partir de hidrógeno, un hidrógeno que puede ser considerado, puede ser producido por vías mediante energías renovables. Otra fuente de aplicación de las pilas estacionarias son la microcogeneración, el Combined Heat and Power. El Japón ha hecho un esfuerzo muy importante en la promoción de este tipo de sistemas. Ya hay 400.000 unidades de este tipo de sistemas que básicamente consisten en una pila de combustible que genera calor, es una caldera que genera calor y además genera energía eléctrica. La eficiencia está en torno del 85% del combustible consumido. Hay muchos fabricantes. Las dos tecnologías utilizadas son óxido sólido y membrana de intercambio de protones. Y también en Japón hay una instalación de emergencia en el puerto de Kawasaki, en donde hay una instalación con un electrolizador, un sistema de almacenamiento en tanques y una pila de combustible que permite entregar electricidad y agua caliente sanitaria a unas 300 familias. La ventaja que tiene el hidrógeno en este tipo de sistemas es que la autodescarga de la energía es prácticamente nula si no se producen fugas de hidrógeno. Es decir, tú puedes mantener el hidrógeno contenido en un tanque y cuando lo necesites tendrás toda la energía que habías almacenado. Eso no ocurre con otros tipos de almacenamiento de energía como pueden ser las baterías. Relacionado con este tipo de sistemas estacionarios, simplemente de una forma muy rápida, en el Instituto de Ingeniería Energética tenemos el Laboratorio de Recursos Energéticos Distribuidos. Es un laboratorio en donde tenemos distintas fuentes de energía renovable, biomasa, fotovoltaica, eólica, y dos tipos de almacenamiento, batería hidrógeno con un electrolizador y una pila de combustible, y estamos trabajando en el desarrollo de algoritmos genéticos para gestionar esta red híbrida de generación de la forma más eficiente posible. Estos son los números de las pilas de combustible. Aquí se puede ver, estos son las unidades instaladas de cada tipo de pila de combustible y esto es la potencia instalada de cada uno de los tipos de pilas de combustible. Como se puede ver, las pilas de membrana de intercambio de protones son las líderes en unidades y también en potencia, fundamentalmente por el uso de este tipo de unidades en el transporte, en la construcción, en la fabricación de vehículos eléctricos de hidrógeno. En cuanto a las aplicaciones, el número de unidades en estacionario es el que predomina, sobre todo y fundamentalmente por el programa NFARM del gobierno japonés, pero en potencia son las del transporte la que predomina, porque cada vehículo, la pila de combustible que se monta son 120 kilovatios y eso condiciona la potencia instalada. Y por último, ya para terminar, permítanme que haga un poco de publicidad. Recientemente acaba de terminar el proyecto europeo ASET. Es un proyecto que ha pretendido promocionar la transición energética a través de la formación. Aquí tienen la información de la página web donde pueden encontrar toda la oferta del proyecto ASET. Si les ha parecido interesante la presentación y quieren ahondar en las tecnologías de hidrógeno, yo les recomiendo que vayan a la plataforma EMMA, que es la que utilizamos dentro del proyecto ASET, para alojar los formas. Se encuentra el curso de hidrógeno como vector energético, que es totalmente gratuito y que permite la obtención de un certificado de cuando se superan un número determinado de hitos, la obtención de un certificado que es reconocido por la Comisión Europea. Muchas gracias. Me disculpo también porque en la fecha en la que se celebra el evento no puedo estar con ustedes de forma presencial, pero aquí les dejo mi correo electrónico y estaré encantado de poder atenderles. Muchas gracias. Bueno, espero que la presentación, el vídeo de Carlos haya resultado a todos tan interesante como me ha parecido a mí. Creo que hace una muy buena descripción del papel que puedes desempeñar el hidrógeno dentro de las energías verdes, su potencialidad en un futuro. Y bueno, a mí me ha descubierto
algunas aproximaciones que desconocía, como ese uso a pequeña escala de la microcogeneración bastante desarrollado en Japón, sobre el que espero podamos profundizar luego con las preguntas. Si alguien tiene preguntas para Carlos, sería interesante que lo hiciera a través de enviándoselo a su correo electrónico, que ha aparecido al final de su presentación. Lo recordaré ahora poniéndolo en el chat, ¿no? Pasamos al siguiente punto con César, con el doctor César Menéndez, para hablar de el trabajo que está haciendo en su puesto de investigación en la Universidad de New South Wales, ¿no? César. Muchas gracias, Eladio, por esta introducción. Quiero antes de nada dar las gracias. Voy a compartir pantalla. Quiero antes de nada dar las gracias, por supuesto, a SRAP y al Instituto Cervantes por invitarme a estos Research Bites y tener la oportunidad de presentar mi trabajo y cómo contribuyo a lo que es esta economía del hidrógeno verde. Antes de empezar la presentación también quiero plantear un poco cómo la he planteado. Va a estar enfocado un poco una versión general y luego voy a hablar, como ha dicho Carlos, mi campo es un poco más del hidrógeno, del uso del hidrógeno estacionario. En este caso, el almacenamiento de hidrógeno con hidruros metálicos. Puede ser que la segunda parte pueda ser un poco más técnica, pero no debería ser ningún problema. Lo que sí quería es que al final de la presentación, si os parece bien, quería compartir con vosotros una aplicación real ya comercializada que se ha desarrollado en mi grupo de investigación en UNSW. Ahora, si podemos, voy a empezar con la presentación. Mi nombre es César, soy actualmente investigador postdoctoral en el Hydrogen Energy Research Center en UNSW Sydney. Trabajo en el grupo del investigador en hidrógeno, experto y líder, profesor Kondo François, y yo me dedico a la modelización y diseño de unidades, de tanques de almacenamiento de hidrógeno usando tanques de... perdón, es que me está modificando un poco la pantalla. Ok. Utilizando hidruros metálicos. Y para ello lo que necesito son dos técnicas computacionales. Uso Computational Fluid Dynamics por un lado, que me ayuda a solucionar problemas de ingeniería porque nos permite también entender cómo funciona un gas cuando cambiamos las condiciones de presión y temperatura. Por otro lado, Density Functional Theory, porque con Density Functional Theory lo que tratamos es de predecir o entender las propiedades físico-químicas de los metales y aleaciones con los que trabajamos. En HER también buscamos soluciones de almacenamiento, principalmente enfocados al almacenamiento de hidrógeno verde. Y en nuestro caso, hidrógeno verde, hablamos también principalmente del hidrógeno producido a partir de la reacción de disociación del agua, inducida por una fuente de energía renovable. Este hidrógeno verde está, por lo tanto, libre de emisiones directas de dióxido de carbono o de cualquier otro subproducto contaminante, y lo que se suele hacer es almacenarlo para posteriormente usarlo, recombinarlo con oxígeno y volver a producir agua y recuperar parcialmente la energía en la que inicialmente pusimos en nuestro sistema. Que el hidrógeno sea en los siguientes años, en los próximos años o en las próximas décadas, el vector energético de referencia depende principalmente de dos principales del éxito de dos principales líneas de investigación. Una línea de investigación que se centra en optimizar este ciclo y aumentar la eficiencia energética del mismo, y el otro, en la segunda línea de investigación, principalmente en el almacenamiento. Como bien dijo Carlos, el hidrógeno tiene una excelente densidad energética por masa, pero una no tan buena densidad energética por volumen, que es bastante importante en muchas aplicaciones cuando se le compara con combustibles fósiles tradicionales como el diésel o la gasolina. Pero este no es el principal problema del hidrógeno. El principal problema del hidrógeno es actualmente la producción del hidrógeno verde, me refiero.
claramente dominada a día de hoy por el gas natural y el carbón, el hidrógeno verde representa solo un 1%. ¿A qué se debe esto? Principalmente al coste de producir un kilogramo de... Para que el actual coste de producir un kilogramo de hidrógeno por medios renovables está por encima de los 3 euros. Para que se pueda invertir este diagrama, ese precio tendría que bajar hasta 1,5. Como digo, como he dicho, el hidrógeno verde es interesante como vector energético y permite compensar ese problema que tenemos con las energías renovables, que a veces los picos de producción y los picos y valles de producción no se corresponden muy bien con los picos y valles de demanda. Si tenemos una planta de energía renovable, una planta de energía solar, que podemos, durante un punto del día en el que tiene una máxima producción, podemos utilizar un exceso de energía para llevarlo a este electrolizador, donde tenemos conectada una fuente de agua. De aquí podemos disociar el agua en oxígeno, que podemos emitir perfectamente a la atmósfera, y hidrógeno, que podemos almacenar para un posterior uso. Llegado el momento, hay una demanda de energía en el que nuestra fuente de energía renovable tiene una producción mínima o nula. Es en ese momento cuando podemos reutilizar nuestro hidrógeno, recombinarlo con oxígeno en una pila de combustible, producir agua y cubrir esa demanda. Diferentes aplicaciones, como explicó Carlos, mismo muy similar diagrama. Lo que va a cambiar dependiendo de las aplicaciones de tipo estacionario, de tipo de modo de transporte, de tipo de exportación, que es otra de las grandes ventajas que tiene el hidrógeno, que se puede producir localmente, por ejemplo en Australia, se puede almacenar y se puede enviar a Japón, a Australia, a Europa o cualquier parte. Lo que va a diferenciarse es principalmente el almacenamiento de hidrógeno. Y hay diferentes maneras de almacenar hidrógeno. Yo, donde trabajo, lo que hago es optimizar lo que se llama como hidruros intermetálicos. Si queréis, después de la charla podemos ir un poco más entre estos otras opciones, pero yo creo que Carlos también las presento un poco por encima. Yo me voy a centrar en este campo. Antes de empezar en detalle, voy a dar una breve introducción sobre cómo funciona, cuál es la idea de detrás de los hidruros intermetálicos. Nuevamente, asociamos al hidrógeno como es un gas, que lo vamos a almacenar en forma de gas a alta presión, en una bombona o en un tanque. También lo podemos hacer como el gas natural, de reducir mucho la temperatura hasta que el gas se convierte en líquido y ya está. Estos dos casos son ejemplos de almacenamiento de hidrógeno en forma pura. Pero también podemos almacenar el hidrógeno utilizando un segundo material. En este caso lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar es un metal, en este caso una aleación, que va a actuar a modo de esponja y va a absorber el hidrógeno. Nos vamos a aprovechar de que el hidrógeno tiene un radio atómico muy pequeño y va a difundir a través del metal y se va a ir acumulando en esos huecos o intersticios en la red iónica del metal. Esto lo que forma es lo que llamamos un hidruro. Estos hidruros son aleaciones de dos tipos de metales. Un metal de tipo A, que está aquí indicado en rojo, que en su forma pura puede formar un hidruro estable. El otro metal lo que llamamos de tipo B, y está representado aquí en azul, y no forma en estado puro un hidruro estable. Ejemplos de estos hidruros, de estos metales, son lantano, níquel, zinco, titanio, hierro. También hay un campo de investigación en aleaciones de alta entropía. Estas aleaciones de alta entropía son aleaciones de 5 o más metales con similar proporción en la composición de la aleación. Suelen tener mejores propiedades físico-químicas, mucho mejor trabajadas. El problema es que para una aplicación de energía sostenible, el utilizar elementos como niobio, como hafnio, que no son tan abundantes en la naturaleza, siempre va a suponer un hándicap. ¿Cómo funciona el tanque? El tanque cuando está vacío, y cuando digo vacío me refiero a vacío de hidrógeno, porque el tanque siempre está lleno, al menos unas 3/4 partes con este metal. Este metal tampoco está en la manera
en la que diariamente interactuamos con metales, sino que es un metal que ha sido tratado, se ha pulverizado, se ha reducido el tamaño de partícula y se ha incrementado la porosidad para facilitar que el hidrógeno, cuando entra en el tanque, difunda muy fácilmente a través del metal y a lo largo y ancho del tanque. Cuando esto sucede, lo que hay es una reacción de absorción, el hidrógeno se absorbe en el metal y se forma un hidruro. Cuando todo el metal se convierte en hidruro, lo que tenemos es el tanque completamente cargado. Lo bueno de utilizar este tipo de metales es que son completamente reversibles y podemos liberar el hidrógeno mediante una reacción de desorción y recuperar nuevamente el metal. Este ciclo lo podemos condensar además en lo que es un equilibrio químico entre dos sistemas, un sistema formado por el metal y el hidrógeno y un sistema formado por el hidruro. Este equilibrio químico tiene un perfil energético característico. Normalmente al sistema formado por el metal y el hidrógeno se le conoce como fase alfa y al sistema formado únicamente por el hidruro se conoce como fase beta, el sistema completamente cargado. Entre medias, durante el proceso de carga de alfa-beta o de descarga de beta-alfa, tenemos una coexistencia de metal, de hidruro y de gas que lo llamamos fase alfa más beta y tiene composición variable. Una característica principal de estos sistemas es este cambio de entalpía que tenemos aquí. ¿Qué significa este cambio de entalpía? Bueno, que cuando tenemos inicialmente el sistema en la fase alfa, para cargar el tanque el sistema necesita perder energía y lo libera en forma de calor. Esto es lo que se conoce como una reacción exotérmica y lo que produce es un aumento de temperatura del tanque. El proceso inverso, tenemos el hidruro, vamos a descargar, a liberar el hidrógeno y necesitamos una energía que se absorbe del exterior. Es lo que se conoce como una reacción endotérmica y produce una reducción de la temperatura del tanque. Como estamos en un equilibrio químico, que tenemos dos sólidos, el metal y el hidruro, y un solo gas, lo que nos dice la ley de equilibrios químicos es que este equilibrio químico está controlado por la presión del gas. Tenemos una presión de equilibrio por encima de la cual vamos a hacer que la reacción vaya hacia un lado y por debajo de la misma vamos a hacer que la reacción vaya al otro. Si aplicamos una presión por encima de esta presión de equilibrio, lo que estamos favoreciendo es la absorción del hidrógeno. Si, por el contrario, disminuimos la presión, estamos favoreciendo que el hidrógeno se libere y descargando el tanque. El principal reto en este tipo de tanques es que este valor de la presión de equilibrio no es constante, sino que es un valor termodinámico que depende fuertemente de la temperatura. Lo que utilizamos cuando hablamos de hidruros metálicos es este diagrama que llamamos de presión, de composición y de temperatura, que nos da información en todo momento de la presión de equilibrio en la que trabajamos. Nos puede decir tanto por ciento llevamos de hidruro hemos creado y a qué temperatura estamos trabajando. En general, cuando aumentamos la temperatura, la presión de equilibrio va a aumentar. ¿Cómo afecta esto a los procesos de carga y descarga del tanque? Bueno, en el proceso de carga tenemos una reacción exotérmica de absorción que aumenta la temperatura del tanque y esto aumenta la presión de equilibrio. Si, por ejemplo, estamos cargando el tanque a una cierta presión, como marco aquí con una estrella, estamos en condiciones normales aplicando una presión mayor que la presión de equilibrio. Si este aumento de la temperatura produce un aumento de la presión de equilibrio, me puedo encontrar con el problema de que mi carga del tanque se detiene. En el proceso de descarga, lo contrario, tenemos una reacción endotérmica donde se va a reducir la temperatura y se va a reducir la presión. El problema es que ahora necesito una presión menor que la presión de equilibrio, pero si la temperatura se reduce, esta presión de equilibrio puede caer por debajo de la presión a la que tengo en la válvula del tanque. Soluciones, dos principales soluciones. Uno es aquí aumentar la presión por encima otra vez de la presión de equilibrio. Aquí es reducir otra vez la presión por debajo de la presión de equilibrio. La otra, trabajar con la temperatura. Si aquí conseguimos enfriar el tanque, lo que vamos a conseguir es que esta presión de equilibrio vuelva a la original y nuestro tanque siga cargándose a buen ritmo. Aquí podemos calentar que la
temperatura vuelve a la temperatura inicial y nuestro proceso de descarga siga funcionando a buen ritmo. ¿Qué pasa en el proceso real? Bueno, normalmente trabajar con presiones es un poco energéticamente menos eficiente. Lo que se suele hacer es que en el proceso de absorción, de carga del tanque, se mantiene una presión lo suficientemente alta que garantice que completamos el proceso de carga completamente. Y digamos que en el proceso de absorción, la mayor parte del tiempo, con abrir la válvula y dejar que el tanque se descargue naturalmente a presión ambiente, suele bastar. Este tipo de tanques, entre carga y descarga, suele tener un rango de temperaturas de entre 50 y 100 grados centígrados. Lo importante aquí, como he dicho, no vamos a tocar la presión, pero lo que vamos a jugar es con el diseño del tanque. Y el diseño del tanque lo que vamos a favorecer es la disipación del calor. En esta gráfica lo que tengo son 3 tanques imaginarios diferentes, de la misma capacidad, pero con una diferente... con un diferente manejo del calor. Entonces, el tanque A disipa mejor el calor que el tanque B y el tanque B disipa mejor que el calor que el tanque C. Esto lo que lleva al final es a una más rápida carga en el tanque A que en el tanque B y a su vez que en el tanque C. Similar conclusión se puede obtener para el proceso de descarga. En general, el diseño de tanques, de este tipo de tanques, se tiene que optimizar las transferencias de calor, y en este tipo de tanques el principal mecanismo por el que el calor se transfiere es la conducción. La conducción está regulada por la ley de Fourier, que es esta ecuación que vemos aquí, y la idea es que tenemos que maximizar este valor. Podemos incrementar ese valor incrementando la conductividad térmica del material, ya añadiendo aditivos a nuestra aleación o añadiendo este tipo de platos que son conductores. Podemos incrementar el área de contacto con la pared. Podemos incrementar la diferencia de temperaturas del centro con el exterior si ponemos una serie de lo que se llaman chaquetas haciendo pasar agua a diferente temperatura alrededor del tanque, o podemos disminuir la distancia desde el centro del tanque hacia el exterior, simplemente buscando un diseño preferentemente con este estilo en contra de este. Eso es más o menos las principales. Luego hay mucha más libertad para diseñar tanques, pero siempre teniendo en cuenta la ley de Fourier. Esta es mi presentación. Muchas gracias una vez más a SRAP y al Instituto Cervantes, y cualquier cosa que queráis comentar, aquí estoy, y si puedo, si sé las respuestas, pues trataré de responderlas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, César. Muy interesante, gráficos muy explicativos, muy claros, y yo creo que pasamos a ver las preguntas que tenemos y a ver cómo podemos ir aclarando situaciones ahí. Vamos a ver. De momento vamos a esperar por algunas preguntas más. Yo tengo ahí alguna serie de dudas, no sé si César directamente me aclaras, porque estamos hablando de, en este caso, de energía estacionaria. ¿De qué tamaño estamos hablando de estos depósitos, o en qué situaciones pueden ser empleados? Bueno, mira, como dije al principio de la charla, quería compartir con vosotros una aplicación real que está siendo comercializada. Sí, voy a compartir otra vez la pantalla. Okay. Y déjame ver dónde está. Okay. Bueno, no sé si veis la pantalla, veis mi navegador. ¿Sí? Perfectamente. Bueno, este es el Hydrogen Energy Research Center, que es donde trabajo. Y este, bueno, es profesor Condo François. Esta es la unidad de la que quería hablar, que está desarrollada aquí. Es la primera batería de hidrógeno a nivel mundial. En comparación,
creo que hay el equivalente en batería está desarrollado por Tesla, que es la Powerwall. Entonces voy a comparar para que veáis el mejor. Esta es la versión de Tesla, que es batería de litio. Esta es la versión en hidrógeno. Estas unidades que veis aquí en rojo son los tanques de hidruro metálico. Y tienen el tamaño, cada uno de estos, de digamos que una mochila. A ver si lo podemos ver por aquí, si tengo una foto. Entonces, ¿vale? Tienen esta forma, tú tienes dos canisters, dos tanques pequeños, 4 unidades, y esto lo que te hace es, está diseñado para dar potencia, dar energía a una casa durante 2 días, si tú la desconectas de él. El tamaño de esto tiene que ser como un armario, más o menos, a ver si, creo que había una imagen por aquí, en esta página, más o menos ese es el tamaño, aquí tienes una persona, y este es el tamaño de los tanques. Esto es una aplicación estacionaria, ¿vale? Y es, digamos, en este tipo de hidruros metálicos tiene principalmente esta aplicación debido a lo que decía Carlos al principio, o lo que ya también comentaba, es que hay 2 factores aquí a tener en cuenta. Uno es la necesidad energética por masa y otro es la necesidad energética por volumen. En este caso tenemos tanques que están rellenos de un metal, eso lo va a hacer pesado, y en este caso utilizar este tipo de almacenamiento para coches no es viable, pero sí es muy viable para un tipo de almacenamiento que puedes tener en casa, que puedes tener o si digamos que este tipo suelen tener, ¿no? ¿Sí? Sí. No, me enlaza con una de las propuestas que presentó Carlos, que era la de la cogeneración que estaban utilizando en Japón de un modo bastante extensivo, ¿no? Y con otra cuestión que a mí me parece interesante, porque uno de los problemas con el que abordamos el tema energético a veces es el coste también del transporte y la distribución, ¿no? Entonces, tener este tipo de pilas o de elementos, de devices, que pueden ser utilizados localmente y alimentados por energías renovables, directamente paneles solares o aerogeneradores, me parece una solución de futuro, pues en un principio bastante acertada y muy, muy sostenible desde todas las perspectivas, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto, más que esas grandes escalas de producción, grandes líneas de transporte, etcétera, etcétera. Desde luego, y además estamos aquí en un país, Australia, que a nivel geográfico, el llevar una conexión eléctrica a ciertas partes remotas o sea, no es viable, y lo que tenemos que apostar es por la generación y el consumo local, o sea, que tengamos nuestra unidad, nuestro panel solar, nuestra instalación eólica que nos proporcione energía y que podamos tener estos sistemas de backup que cuando pues no tengamos la suficiente potencia desde la unidad de generación de energía renovable, pues podemos tirar tanto de hidrógeno como de cualquier batería, ¿no? Pues muchísimas gracias por la respuesta. Tengo otra duda al respecto. Estas pequeñas... Yo creo que no. Yo no apostaría por este tipo de almacenamiento para vehículos porque, como digo, tenemos un metal dentro. El metal tiene porosidad, quiere decir, si tenemos un metal de densidad que son 5 kilogramos por metro cúbico, tipo como cualquier otro metal, digamos que debido a la porosidad, la densidad de ese metal cae a la mitad, pero todavía sigue siendo bastante alta. Yo creo que hay otros tipos de almacenamiento, como creo que lo comentó Carlos, cuando ponemos el gas a presión, que sí que va a tener, en ese tipo es más pesado el tanque en sí mismo que el propio hidrógeno, ¿no? Pero para este tipo de aplicaciones de transporte,
vehículo, especialmente vehículo privado, yo no vendría esa aplicación. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, César. Yo creo que hemos llegado a la hora, ¿no?, programada, y si no hay más preguntas, casi damos paso a Coral, del Instituto Cervantes, para cerrar el evento. Hola, buenas noches. Pues nada, como encargada un poco de cerrar este debate, ha sido muy interesante y efectivamente no podemos negar que es un tema muy de actualidad. Muchísimas gracias también por permitirnos a los que no somos expertos poder acercarnos un poco a este mundo, también con el vídeo que hemos preparado. Y sobre todo, muchísimas gracias por vuestro trabajo porque nos ayuda, pues, de todos vosotros, a que podamos poco a poco estar en un mundo para vivir con un poquito más de responsabilidad sobre nuestro sistema, ¿no?, de crecimiento económico y de mantener un poco nuestra calidad de vida, pero con un claro sentido de responsabilidad. Y sin conocimiento es difícil ser responsables, ¿verdad? Así que confío que este tipo de debates y todo vuestro trabajo puedan acercar un poquito y sobre todo difundir la ciencia en español, que es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, SRAP, por compartir este evento como otros con nosotros, con el Instituto Cervantes de Sydney. Y muchísimas gracias, César y Carlos y Chaco, por estar aquí con nosotros, y a todos ustedes que estáis al otro lado. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.